Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Hoy hablaremos de la actividad 2, principales estructuras del sistema nervioso periférico, presentado por Claudia Patricia León Rueda y Betty Joana Pérez Castreblanco. Curso de autonomía y fisiología del sistema nervioso central, Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, para empezar, hablaremos primero de qué es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es la red de comunicación del cuerpo. Como su nombre lo indica, este sistema se extiende más allá del cerebro y la médula espinal, abarcando todo nuestro cuerpo, permitiéndonos interactuar con el mundo que nos rodea y mantener un equilibrio interno vital para nuestra supervivencia. Por lo tanto, a lo largo de esta exposición aprenderemos cómo funcionan y cuáles son sus componentes principales y qué funciones vitales cumplen en nuestra vida diaria. Así que empezaremos a ver y hablar de qué son los pares craneales. Los pares craneales son las vías de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. ¿Sí? Estos son fundamentales para nuestro funcionamiento diario, ya que son las vías de comunicación directa entre el cerebro y diversas partes del cuerpo. Los pares craneales, cuando existen y cuáles son sus funciones específicas, así vamos a comprender mejor cómo estos nervios desempeñan un papel esencial en la percepción sensorial, el movimiento y la función de nuestros órganos. Bueno, ahora hablaremos de qué función cumplen los pares craneales. Los pares craneales son un conjunto de 12 nervios que emergen directamente del cerebro y se extienden hacia la cabeza, el cuello y algunas regiones específicas del tronco cerebral. Su nombre proviene del hecho de que muchos de ellos pasan a través del cráneo. El cráneo tiene 22 agujeros conocidos como forámenes para llegar a sus destinos en el cuerpo. Ahora hablaremos de cuáles son sus funciones de cada uno de los pares craneales. El primer par craneal es el nervio olfatorio. Este es responsable del sentido del olfato, transmitiendo la información desde los olores, desde la nariz hasta el cerebro para su interpretación. Pasamos al nervio óptico. Es crucial para la visión, ya que lleva la información visual desde la retina del ojo hasta el cerebro, permitiéndonos percibir imágenes y colores. También encontramos el nervio oculomotor. Controla varios músculos oculares, lo que permite mover los ojos hacia arriba, abajo y hacia los lados. También es responsable de la contracción de la pupila y del enfoque del cristalino. Allí está también el nervio troclear. Contribuye al movimiento de los ojos, específicamente al giro hacia abajo y hacia adentro. Le sigue el nervio trigémino. Trigémino es uno de los nervios más grandes y complejos. Tiene 3 ramas principales que se encargan de las sensaciones de la cara, la mandíbula y los músculos masticatorios. Le sigue el nervio abducente. Controla el movimiento lateral de los ojos. Está también el nervio facial. Este nervio está involucrando a los movimientos faciales, la expresión y la transmisión de sensaciones gustativas desde los ojos, tercios anteriores de la lengua. Está el nervio vestibulocular. Es responsable de la audición y del equilibrio, ya que lleva información desde el oído interno hacia el cerebro. También tenemos el nervio glosofaríngeo. Contribuye a las sensaciones gustativas en el tercio posterior de la lengua y participa en funciones importantes como deglución y producción de saliva. Está el nervio vago. Es un nervio extenso que juega un papel crucial en el sistema nervioso autónomo.
regulando funciones como la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración. Está el nervio accesorio, contribuye a los movimientos de los músculos del cuello y de los hombros. El nervio hipogloso controla los movimientos de la lengua, lo que permite articulación del habla y la masticación. En conclusión, los pares craneales son dos nervios vitales que emergen directamente del cerebro y conectan nuestras estructuras neurológicas con diversas partes del cuerpo. Cada uno de estos nervios desempeñan un papel único y esencial, recordemos muy bien eso, en nuestras capacidades sensoriales, motrices y autónomas, ya que comprenden como funciones. Estos pares craneales nos brindan una visión más profunda de cómo nuestro cerebro y cuerpo trabajan en armonía para permitirnos experimentar y comprender el mundo que nos rodea. Bueno, los nervios craneales pueden ser agrupados y clasificados en categorías según dos criterios. A continuación presentaremos una breve descripción de cada par craneal y sus principales funciones. Los dos criterios pueden ser clasificados según el sitio de donde parten y según su función. Como primera instancia, según el sitio donde parten, tenemos los pares craneales 1 y 2, pares craneales 3 y 4, nervios craneales 5, 6, 7 y 8, nervios craneales 9, 10, 11 y 12. Y según su función, tenemos los pares craneales 1, 2 y 8, pares craneales 3, 4 y 6, pares craneales 11 y 12, y nervios craneales mixtos tenemos 5, 7, 9 y 10. Los nervios craneales 3, 7 y 9 y 10. Esos son según sus dos criterios, como acabo de mencionar anteriormente. Bueno, ahora nos iremos hablando sobre el origen real y aparente de los pares craneales. Específicamente en sus orígenes reales y aparentes, estos pares de nervios desempeñan un papel vital en la transmisión de la información entre el cerebro y diferentes partes del cuerpo, como lo hablamos anteriormente, permitiéndonos percibir al mundo que nos rodea y controla diversas funciones corporales. Entonces, a lo largo de esta exposición, vamos a mirar la diferencia entre el origen real y el aparente de los pares craneales y descubriremos la compleja conexión neurológica que nos permite llevar a cabo actividades cotidianas y esenciales en nuestras vidas. Entonces, el origen real de los pares craneales se refiere a la verdadera ubicación de la célula del cuerpo neuronal que da origen a cada nervio. Los pares craneales pueden clasificar en 3 categorías según su origen real. Tenemos el núcleo craneal en el encéfalo, algunos pares craneales como el nervio olfatorio que ya mencionamos y el nervio óptico tienen sus músculos originales ubicados dentro del cerebro. Estos núcleos son grupos de células nerviosas que procesan y transmiten la información sensorial desde los órganos sensoriales hacia las áreas específicas del cerebro para su interpretación. Los núcleos craneales en el tronco encefálico, otros pares craneales como el nervio vestibular, bulococlear y el nervio hipogloso. Tienen sus núcleos de origen en el tronco encefálico, una parte del cerebro que se encuentra entre el cerebro y la médula espinal. Estos núcleos también juegan un papel importante en la transmisión de la información sensorial y control motor. Entonces, el origen aparente de los pares craneales hacen referencia al lugar donde los nervios emergen desde la superficie del cerebro o el tronco encefálico. La mayoría de los pares craneales emergen a través de agujeros específicos en el cráneo, lo que les da su nombre. Por ejemplo, los pares craneales 3, 4 y 6 emergen del área del tronco encefálico
conocido como la protuberancia, y pasan a través de la base del cráneo, a través del agujero llamado agujero rasgado. Otros pares craneales, como el nervio óptico, emergen de la parte posterior del ojo y se unen en la región del quiasma óptico antes de continuar hacia el cerebro. Entonces, en resumen, los pares craneales son nervios fundamentales para nuestra percepción sensorial, movimientos y funciones corporales. Comprenden la diferencia entre su origen real y aparente, nos proporcionan una visión más profunda de la complejidad de la conexión neurológica entre el cerebro y el cuerpo. Cada par craneal tiene una función única y vital para nuestro bienestar diario, lo que demuestra una vez más la asombrosa capacidad del sistema nervioso humano. Los pares espinales. Los nervios espinales, también conocidos como nervios raquídeos o nervios dorsales, forman parte del sistema nervioso periférico. Estas son las estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Existen 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal para salir del conducto vertebral. Están divididos por regiones, así: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coxígeo. Raíces espinales anteriores y posteriores. Cada nervio espinal es la mezcla de fibras motoras y sensitivas. Comienzan como raíces nerviosas que emergen de un segmento de la médula espinal en un nivel específico. Cada segmento de la médula espinal contiene 4 raíces: una raíz anterior o ventral, una raíz posterior o dorsal, tanto del lado derecho como del izquierdo. Cada raíz está constituida por aproximadamente 8 filetes radiculares. La raíz anterior o ventral contiene fibras nerviosas eferentes que conducen los estímulos hacia afuera del sistema nervioso central y hacia las estructuras diana o blanco. La raíz posterior o dorsal contiene fibras nerviosas aferentes que regresan la información sensitiva del tronco y de las extremidades al sistema nervioso central. Los somas o cuerpos celulares de las raíces dorsales no se localizan en la sustancia gris de la médula espinal, sino en una estructura conocida como el ganglio sensitivo de los nervios espinales. Las raíces anterior y posterior se unen para conformar al nervio espinal propiamente dicho, conteniendo cada uno de estos una mezcla entre fibras sensitivas, motoras y autónomas. Existen 31 pares de nervios espinales denominados de acuerdo con la vértebra a la que corresponden. Las capas de las meninges que rodean a la médula espinal en el conducto vertebral, desde la dura madre hasta el espacio subaracnoideo, cubren las raíces de los nervios espinales a medida que transitan hacia el foramen intervertebral correspondiente. Estos se fusionan con el nervio para convertirse en la capa externa del nervio espinal, el epineuro. Trayecto de los nervios espinales. Cuando los nervios espinales emergen del conducto vertebral, estos se dividen en 2 ramos: un ramo anterior o ventral más grande y un ramo posterior o dorsal más pequeño. Los ramos comunicantes se encargan de llevar señales autónomas entre los nervios espinales y el tronco simpático. Los nervios espinales pueden tener un ramo comunicante gris y un ramo comunicante blanco. Los ramos comunicantes grises se encuentran en todos los niveles de la médula espinal. Estos llevan fibras nerviosas postganglionares desde los ganglios paravertebrales de la cadena simpática hasta el órgano diana o blanco. Los ramos comunicantes blancos solamente emergen de la médula espinal entre los niveles de T1 a L2. Estos llevan fibras nerviosas preganglionares desde la médula espinal hasta los ganglios paravertebrales de la cadena simpática. Los nervios espinales
también dan origen al ramo meningio, nervio sinovertebral, que proporciona inervación sensitiva y vasomotora a las meninges espinales. Hablaremos también de los tipos de fibras. Las fibras eferentes somáticas o vías eferentes somáticas tienen su origen en la columna anterior ventral de la sustancia gris, en la porción central de la médula espinal. Transitan por la raíz anterior del nervio espinal. Estas son responsables de la inervación motora del músculo esquelético. Las fibras aferentes somáticas o vías aferentes somáticas llevan información sensitiva a la piel, las articulaciones y los músculos a la columna posterior dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Estas fibras transitan por el ganglio sensitivo de los nervios espinales. Las fibras eferentes viscerales son fibras autónomas que inervan a los órganos. Están divididas en fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas tienen su origen en los nervios espinales torácicos, así como en los L1 y L2. Los nervios parasimpáticos se originan en los nervios espinales S2, S3 y S4, solamente para inervar a las vísceras pélvicas y abdominales inferiores. Las fibras aferentes viscerales transportan información sensitiva a través del ganglio sensitivo de los nervios espinales a la columna dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Dermatomas y miotomas. Los dermatomas son zonas o porciones de piel que reciben inervaciones sensitivas por un segmento específico de la médula espinal. Todos los dermatomas, desde los hombros hacia abajo, se desarrollan a partir de los somitas y llevan información sensitiva al sistema nervioso central a través de los nervios espinales. Los miotomas tienen una función similar a la función de los dermatomas, con la diferencia de que llevan estímulos motores. Son responsables de la inervación por segmentos del músculo esquelético, por ejemplo. El músculo diafragma está inervado por los nervios espinales C3, C4 y C5, formando en conjunto al nervio frénico. Función de los nervios espinales. Reflejos espinales. Un reflejo es una respuesta involuntaria que se produce de manera inconsciente debido a un estímulo sensitivo. Los arcos reflejos están constituidos por neuronas aferentes que transmiten información sensitiva desde los receptores sensitivos hasta el sistema nervioso central y por neuronas eferentes que transmiten estímulos motores al músculo o glándula efectora para que se complete la acción de reflejo. Las interneuronas también están presentes entre las neuronas aferentes y eferentes en todos los reflejos, a excepción de los más simples. Reflejo osteotendinoso, también conocido como reflejo de estiramiento, ocurre cuando se estira un músculo, el cual responde contrayéndose. El reflejo osteotendinoso es uno de los reflejos más simples y se conoce como arco reflejo monosináptico debido a que no se encuentra ninguna interneurona entre las neuronas eferente y aferente. Las señales aferente y eferente se transmiten a nivel de un único nervio espinal. Los receptores que detectan el estiramiento están ubicados en los mismos músculos. Están constituidos por terminaciones nerviosas sensitivas que se unen a la región central de células musculares especializadas conocidas como fibras intrafusales. Estas fibras se encuentran orientadas paralelas al eje del músculo en grupos denominados husos musculares. Reflejo de flexión. Este reflejo se conoce también como reflejo de retirada y es producido como respuesta a un estímulo sensitivo perjudicial o nocivo, como el dolor. Este es un reflejo polisináptico en donde participan una o varias interneuronas. Las fibras aferentes transportan información sensitiva cutánea por medio del nervio espinal desde el dermatoma responsable del estímulo
hacen sinapsis con las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal, que a su vez excitan a las motoneuronas alfa de los músculos flexores de la extremidad. Debido a que esto requiere la acción coordinada de más de un nivel de la médula espinal, las interneuronas distribuyen la señal. La activación del reflejo de flexión en una extremidad se encuentra soportando un peso, también puede producirse para descargar ese peso de dicha extremidad. Bueno, ahora hablaremos sobre los ganglios asociados. Estas pequeñas estructuras son parte fundamental del sistema linfático y desempeñan un papel esencial en nuestra respuesta inmunológica. A lo largo de esta presentación exploraremos qué son los ganglios asociados, dónde se encuentran ubicados en nuestro cuerpo y cómo cumplen su función vital como centinelas del sistema inmunológico, protegiéndonos de las infecciones y ayudándonos en los procesos de defensa de nuestro organismo. Para empezar, hablemos un poquito sobre qué son los ganglios asociados. También conocidos como ganglios linfáticos, como lo mencioné anteriormente, son pequeñas estructuras en forma de frijol que forman parte del sistema linfático. Se distribuyen en todo el cuerpo y actúan como estaciones de filtrado y vigilancia del sistema inmunológico. Su función principal es capturar y eliminar microorganismos tóxicas, toxinas y otras sustancias extrañas que puedan ser perjudiciales para nuestro organismo. ¿Cómo ubicamos y distribución de los ganglios? ¿Cómo es la ubicación y distribución de los ganglios asociados? Los ganglios asociados se encuentran distribuidos en grupos a lo largo de los vasos linfáticos, ¿no? Recordemos que son vías, los vasos linfáticos son vías que transportan la linfa, un fluido claro que contiene glóbulos blancos y otras sustancias. Algunos de los grupos más conocidos de ganglios asociados son los que están ubicados en el cuello, las axilas y la ingles. Sin embargo, también existen otros grupos en áreas menos visibles, como alrededor del intestino y dentro del tórax y del abdomen. Entonces, ¿cuál es la función de estos ganglios asociados? La función de estos ganglios asociados son centinelas del sistema inmunológico. Cuando nuestro cuerpo detecta la presencia de microorganismos o sustancias extrañas como bacterias, virus o células cancerosas, los ganglios asociados entran en acción, ¿sí? Ahí es donde ellos empiezan a activarse y filtran la linfa que circula a través de ellos y activan células del sistema inmunológico como los linfocitos para combatir y eliminar estas amenazas. Además de los ganglios asociados, que son también vitales para la formación de una respuesta inmunitaria específica. Cuando el sistema inmunológico se encuentra con un patógeno como un virus específico, algunas células del sistema inmunológico recuerdan al patógeno para una respuesta más rápida y efectiva si vuelve a ingresar el cuerpo en el futuro. Entonces, para concluir, los ganglios asociados son componentes cruciales del sistema linfático y actúan como un centinela del sistema inmunológico. Eso lo tenemos que tener presente. Su función de filtrar y eliminar sustancias extrañas protege nuestro organismo contra infecciones y nos ayudan a mantenernos sanos y reconozcamos la importancia de estos pequeños órganos que nos permiten apreciar aún más la complejidad y la eficiencia del sistema inmunológico en la protección de nuestra salud. Hay algunas personas que mencionan, yo me siento unas bolas debajo de la axila o en los brazos, a veces siento como protuberancias, como círculos cuando uno palpa su piel, sí, a mí me ha pasado. Yo a veces siento como si algo estuviera ahí, una bolita. Esos son los ganglios que a veces se inflaman para combatir cualquier enfermedad o patología que nuestro cuerpo
tenga y que de pronto nos pueda afectar, entonces nos ayuda a contrarrestar toda clase de infecciones. Neuronas preganglionares y postganglionares. A diferencia del sistema nervioso somático, las vías motoras del sistema nervioso autónomo poseen dos neuronas. La neurona preganglionar, ubicada en el sistema nervioso central, que debe hacer sinapsis con una neurona postganglionar localizada en el sistema nervioso periférico. Esta es la neurona que inerva finalmente al órgano efector músculo cardíaco, músculo liso o glándulas. Tal como las neuronas que las forman, las fibras nerviosas se denominan fibras pre- o postganglionares. Bueno, ahora hablaremos sobre algo espectacular. Exploraremos sobre las neuronas del sistema nervioso, ¿sí? Simpático y parasimpático. Es importante hablar sobre este tema, ya que aprenderemos cómo funciona esa parte de nuestro sistema nervioso. Las neuronas del sistema nervioso simpático y parasimpático, dos componentes cruciales del sistema nervioso, son autónomos. Estos sistemas trabajan en conjunto para regular las funciones internas del cuerpo de forma automática y sin que estemos conscientes de ello, ¿sí? Entonces vamos a mirar las diferencias y similitudes en la estructura y función de las neuronas de ambos sistemas, destacando de qué manera trabajan en armonía y mantienen el equilibrio interno de nuestro organismo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos componentes principales, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Estos sistemas tienen dos roles opuestos, pero complementarios en la regulación de nuestras funciones vitales. El sistema se activa en situaciones de lucha o de huida, preparando al cuerpo para reaccionar ante el estrés y la amenaza. Por otro lado, el parasimpático se activa en situaciones de relajación y descanso, fomentando la conservación de energía y de la restauración del cuerpo. Entonces, la diferencia en localización de estas neuronas, una de las principales diferencias entre el sistema simpático y parasimpático radica en la localización de sus neuronas, ¿no? El simpático, las neuronas preganglionares se encuentran cerca de la médula espinal, mientras que las neuronas postganglionares se sitúan más lejos, cerca de los órganos objetivos. Por otro lado, en el parasimpático, las neuronas preganglionares están ubicadas en el rostro encefálico y en la región sacra de la médula espinal, y las neuronas postganglionares están más cercanas a los órganos. Entonces también la diferencia en la liberación de neurotransmisiones, esa es otra diferencia que debemos tener muy en cuenta y es muy importante entre ambos sistemas en ese tipo de neurotransmisores que liberan. El sistema simpático utiliza principalmente noradrenalina como neurotransmisor, preglandinar y adrenalina como neurotransmisor postgangliar. Estas sustancias son responsables de la rápida respuesta del cuerpo ante situaciones, por ejemplo, como el estrés, ¿no? Por otro lado, el parasimpático libera principalmente acetilcolina, tanto preganglionar como postganglionar, proviniendo la relajación y la conservación de la energía. Entonces, entre las semejanzas en la función coordinada, de que a pesar de sus diferencias, ambas ramas del sistema nervioso autónomo trabajan en conjunto para mantener el equilibrio homeostático del cuerpo, mientras que el simpático prepara el cuerpo para la acción rápida y vigorosa. El parasimpático interviene para restablecer la calma y la estabilidad después de la respuesta del estrés, ¿sí?
Esta interacción coordinada permite una respuesta efectiva y adaptiva del cuerpo ante distintas situaciones. Entonces, para la conclusión de las neuronas del sistema, en conclusión, las neuronas del sistema nervioso simpático y parasimpático presentan ciertas diferencias y semejanzas, ¿no? Como pudimos verlo en la explicación, en su estructura y función también. Si bien tienen roles opuestos, pero trabajan en armonía para mantener el equilibrio y la homeostasis del cuerpo. Comprender cómo estos sistemas controlan nuestras funciones internas de manera automática nos permite apreciar aún más la complejidad y la asombrosa eficiencia del sistema nervioso autónomo en el mantenimiento de nuestra salud y bienestar. Ganglios sensitivos. Los somas de las neuronas sensitivas somáticas y viscerales se encuentran en los ganglios de la raíz posterior de los nervios espinales y en los ganglios de algunos nervios craneales. El ganglio de la raíz posterior es el tipo más común de ganglio sensitivo. Como su nombre sugiere, se encuentra en la raíz posterior o dorsal de los nervios espinales antes de que ésta entre a la médula espinal. Los ganglios de la raíz posterior contienen grupos de neuronas sensitivas que conducen información relacionada al dolor, tacto, presión y temperatura desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central. Estos son ganglios con funciones sensitivas especiales y son similares a los ganglios de la raíz dorsal, excepto porque están asociados a los nervios craneales y no espinales. Los ganglios sensitivos de los pares craneales los enumeraremos así. Primero, ganglio trigeminal o de Gasser. Es un ganglio semilunar que contiene los cuerpos celulares de las fibras que proporcionan inervación sensitiva a la parte de la cabeza. El ganglio se encuentra en la cara anterior de la porción petrosa del hueso temporal, envuelto en un espacio de dura madre conocido como vacúum trigeminal. Es el más grande de los ganglios de los nervios craneales. Segundo, ganglio geniculado. Es el ganglio sensitivo asociado al nervio facial, el séptimo par craneal. Este se ubica a nivel de la rodilla geniculum del nervio facial. Contiene somas de neuronas que conducen la sensibilidad gustativa desde 2/3 antes de la lengua. Además, contiene los cuerpos neuronales de fibras que conducen sensibilidad desde la cavidad nasal, parte del paladar blando, los senos paranasales, el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. El tercero, el ganglio espiral. Es el ganglio sensorial de la división coclear del nervio vestibulococlear, octavo par craneal. Se encuentra en el mediolo de la cóclea y contiene los cuerpos de las neuronas de primer orden de la vía acústica. El cuarto es el ganglio vestibular. El ganglio vestibular, también conocido como ganglio de Scarpa, es el ganglio sensorial de la división vestibular del nervio vestibulococlear, octavo par craneal. Se encuentra en el fondo del conducto auditivo interno y contiene neuronas sensoriales bipolares de la vía vestibular. Quinto, ganglio superior e inferior del nervio vago. El nervio vago presenta dos ganglios inferiores al foramen yugular, el ganglio superior yugular y el ganglio inferior nodoso o plexiforme. En el ganglio superior se encuentran los somas de las neuronas sensoriales pseudounipolares de primer orden. Estas neuronas reciben información aferente de la dura madre de la fosa craneal posterior, el conducto auditivo externo y el pabellón de la oreja. El sexto, ganglio de nervio glosofaríngeo. Tal como el nervio vago, este ganglio, el noveno par craneal, contiene dos ganglios. El ganglio superior, que contiene cuerpos de neuronas que inervan el oído medio y la cara interna de la membrana timpánica.
y el ganglio inferior, que alberga cuerpos celulares de neuras que inervan la mucosa de tercio posterior de la lengua, la pared faríngea adyacente y la tuba auditiva, hasta la cavidad timpánica. Bueno, le siguen los ganglios autónomos, ¿no? Los ganglios autónomos, estas pequeñas estructuras neurales, son fundamentales también para el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, también conocido como el sistema nervioso vegetativo. Entonces, los ganglios autónomos, su función en la regulación de nuestras funciones involuntarias y como su ubicación estratégica en el cuerpo nos permite mantener el equilibrio interno y adaptarnos a diferentes situaciones. Para que entendamos un poco más qué son los ganglios autónomos. Los ganglios autónomos son agrupaciones de neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central, es decir, fuera del cerebro y la médula espinal. Forman parte del sistema nervioso autónomo, el cual controla las funciones involuntarias del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, la digestión y la respuesta al estrés. Estas neuronas transmiten señales desde el sistema nervioso central hacia los órganos y tejidos del cuerpo, asegurando que nuestras funciones internas se mantengan en equilibrio. Entonces, ¿cómo sería su clasificación de los ganglios autónomos? Los ganglios autónomos se dividen en dos sistemas principales. Tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ambos sistemas tienen funciones opuestas, ¿no? Pero complementarias y trabajan en conjunto, como yo mencioné anteriormente, para regular nuestras actividades internas. El sistema simpático se activa en situaciones de estrés o emergencias, preparando al cuerpo para la acción rápida y vigorosa, por ejemplo la lucha o huida. Por otro lado, el sistema parasimpático se activa en momentos de relajación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y ayudando al cuerpo a conservar energía y proveyendo funciones de reparación y recuperación. La ubicación estratégica de los ganglios autónomos están ubicados en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Cerca de los órganos que controlan. En el sistema simpático, los ganglios se encuentran cerca de la médula espinal a lo largo de la columna vertebral. Esto permite una rápida respuesta a situaciones de estrés, ya que las señales pueden viajar directamente desde el sistema nervioso central hasta los órganos objetivos. Por otro lado, en el sistema parasimpático, los ganglios están cercanos o incluso dentro de los órganos que controlan, asegurando una regulación más precisa y específica de su función. Bueno, entonces, para ya concluir esta parte, los ganglios autónomos, como para recordar siempre, son nodos claves en el sistema nervioso autónomo, actuando como intermediarios fundamentales entre el sistema nervioso central y los órganos del cuerpo. Función que es vital para mantener el equilibrio interno y garantizar nuestras funciones involuntarias se adapten, ¿sí?, adecuadamente a las diferentes situaciones que enfrentamos a diario. La comprensión de la importancia de estos ganglios nos permite pues que apreciemos la complejidad y la eficacia del sistema nervioso autónomo en el cuidado de nuestra salud. Ganglios de la cadena simpática, prevertebrales, también conocidos como ganglios paravertebrales. Son los ganglios autónomos del sistema nervioso simpático. Consisten en una cadena pareada de ganglios situados ventral y lateralmente a la médula espinal. Los ganglios se extienden desde la parte superior del cuello hasta el coxis, donde las dos cadenas se fusionan para formar un único ganglio conocido como el ganglio impar. Ganglios prevertebrales o colaterales, también conocidos como preaórticos o colaterales.
Se ubican entre los ganglios de la cadena simpática y los órganos diana. Estos también tienen funciones simpáticas, pero no forman parte de la cadena, sino que están cerca de los nervios espláncnicos que siguen las ramas aórticas principales para inervar todos los órganos que se encuentran en las cavidades abdominal y pélvica, a excepción de la glándula suprarrenal. Ganglios parasimpáticos. Los ganglios parasimpáticos pueden encontrarse en la cabeza y el cuello, en el recorrido de los nervios craneales y en el tronco cerca de los órganos torácicos y abdominopélvicos. Ganglios parasimpáticos de la cabeza y el cuello. En la cabeza y el cuello hay 4 ganglios parasimpáticos: ciliar, pterigopalatino, óptico y submandibular. Estos ganglios a su vez están asociados a los siguientes nervios: nervio ocular en el tercer par craneal, nervio facial en el séptimo par craneal, nervio glosofaríngeo en el noveno par craneal. Los ganglios parasimpáticos relacionados con el resto del cuerpo. En esta categoría encontramos 2 grupos: los ganglios que rodean los bronquios, el páncreas y el plexo submucoso. A lo largo del tracto gastrointestinal estimulan la digestión y relajan los músculos de los esfínteres. Estos ganglios reciben inervaciones del nervio vago. Y los ganglios que proporcionan inervaciones parasimpáticas a las vísceras pélvicas: próstata, vejiga urinaria, pene, glándulas seminales, útero, vagina y clítoris. Como están cerca o en el interior de los órganos que inervan, estos ganglios parasimpáticos también se conocen como ganglios terminales o intramurales. Muchas gracias.